finalizamos, no apagué la lavadora. Finalizamos la lectura anterior y comenzamos a hablar de los principios de la profesión jurídica, de una historia valorativa de los orígenes con Rolando Lasecañas. Y dentro de esta lectura, pues nos habla analizamos los puntos de vista de Rolando a través de la historia de lo que es el hablar del abogado. Decía que hablar del abogado implica enormes proporciones en un momento en que la multiplicidad de los valores sociales y económicos, morales y políticos se han transformado en las conductas tradicionales. Hablábamos de la historia de la abogacía en el mundo clásico, de los avances y retrocesos de la Edad Media y hasta el impacto en la modernidad. Y bueno, dentro de todo esto, pues nos hablaba de cómo ha ido evolucionando, cómo fue pues desde la Edad Media, desde la Revolución Francesa, cómo fue un alto y un bajo hacia el abogado, cómo se viene a retomar con los germanos o con los alemanes, me parece. Uh-huh. Y pues ahora sí que viendo todo esto, el desarrollo del abogado hasta el día de hoy. Ok, estamos hablando justamente de este segmento histórico que comenta Leti, desde el punto de vista ético y deontológico, para poder entender cómo es que debe actuar conforme un código de conducta un profesionista, concretamente un abogado. Rolando de Lasecañas nos está proponiendo hacer un recorrido histórico para entender cómo es que se ha desarrollado la carrera de los abogados a través del tiempo. Y sí, efectivamente, cuando platicábamos o referíamos a esta lectura, decíamos que hablar de la abogacía en la actualidad, pues podemos entenderlo desde muchos puntos de vista. Entonces, hacíamos una referencia justo al periodo romano y justo a la actualidad, hacíamos un cotejo en cuanto a ideas y entendíamos que hoy la idea que el público en general o que la sociedad tiene de abogado, pues es totalmente distinta a la que se manejaba anteriormente. Hablar de un abogado el día de hoy lo conocíamos y lo platicábamos, es hablar en torno a beneficios tanto del propio profesionista como de la propia sociedad. Acudimos a los abogados cuando es necesario, a pesar de que por la rutina y por la fama que indebidamente se ha propiciado en contra o a favor de estos profesionistas, pues se ha entendido que estas personas tienen una característica como puede ser la astucia, un gran manejo de la argumentación, de la oratoria, y es una actividad que se ha analizado desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista de nuestras leyes mexicanas, entendemos además que para el ejercicio profesional de la abogacía es necesario la expedición. Buenos días, Daina. Es necesario la expedición de un título profesional. Es de esas profesiones que la Dirección General de Profesiones sí requiere que para su ejercicio se cuente con un título profesional y en un momento una cédula con efectos de patente para ejercer en forma. Entonces, esta formación profesional atiende a distintos factores, como lo comentábamos, y al final hemos contextualizado a estos profesionistas como aquellos que se dedican a dirimir los conflictos, a solucionar los conflictos, a hacer las revoluciones, pero no es lo único. Hemos entendido que históricamente hablando, los abogados no nada más han servido para presentarse en los juicios o para dirimir conflictos a favor o en contra de los particulares o a favor o en contra incluso del Estado. Se trata de profesionistas que actúan y que se desempeñan profesionalmente en diversos sectores, como puede ser el servicio público, como puede ser el Estado, obviamente, como puede ser el litigio, una notaría, la actividad jurisdiccional, la administración de justicia incluso. Hemos tenido titulares del Poder Ejecutivo que han sido abogados en algunas ocasiones y pues esto es el campo donde se han desarrollado. En algunos foros, en algunas ponencias, en la docencia, entonces la actividad de la abogacía tiene una gran gama de posibilidades. Desde el punto de vista clásico, y lo comentábamos con Roma, hablar de los abogados en un momento remoto significaba referirnos a unos profesionistas como eran propiamente los abogados. Prácticamente asumíamos que esto de la abogacía significaba una invitación al litigio y era hablar o asumir que el abogado era una persona respetable, era una persona que vivía honestamente, que daba a quien lo suyo, que profesaba como
valor preponderante este tema de la justicia. A un abogado en Roma entonces se le asumía desde entonces como un solucionador de problemas y les recomiendo, sería interesante que ustedes enriquecieran estas sesiones. Si tienen la oportunidad de leer la columna de Hierro, donde se platicaban, creo que ya lo había referido en alguna ocasión, algunas peripecias y algunas eh, anécdotas de Cicerón, van a poder ustedes entender cómo era antes o cómo se concebía la actividad de los abogados. Pero hoy por hoy también se le conoce al abogado como un solucionador de problemas, pero no goza de tanta reputación o una reputación tan honorable como en un momento dado se trabajaba en las instituciones romanas. Desde Roma, un abogado entonces trabaja y se le facilitan las relaciones humanas, este trabajo con el cliente que merece todo el respeto. Comentamos además que desde aquellos entonces los abogados tenían que dirigirse con respeto a los clientes en un medio justamente de aceptación, advocatus, que lo comentábamos que era un invitado al litigio o invitados a la vocación del litigio, esto eran los abogados, advocatus, ya lo comentábamos, lo vuelvo a poner, advocatus. Significaba entonces que aquellas personas que se dedicaban a esta profesión se dedicaban a discernir o a desenlazar todos aquellos problemas que aparentemente eran irremediablemente rasgados, ¿no? Eso quiere decir que las cosas que no tenían solución, pues eran solucionadas por los abogados. Así es como nos veían desde épocas más remotas. El abogado es un invitado a solucionar estos conflictos por parte del cliente. Se decía en Roma también que el abogado tenía que actuar como un pater, como un protector del cliente. Eh, el cliente tendría que estar bajo el manto o bajo el patrocinio del abogado, que esto es precisamente lo que hoy concebimos cuando ya profesionalmente existe una relación. Entonces, el abogado no debe de ser una persona imparcial. Comentábamos que a pesar de que tenemos la posibilidad de actuar en beneficio de una sola persona, a pesar de que sepamos que no es correcto lo que se hace, tendríamos que actuar de manera objetiva, de manera imparcial, si nosotros sabemos a lo mejor que el cliente que va a estar protegido bajo nuestro patrocinio actuó de manera incorrecta, pues nosotros tendríamos que procurar que se le respeten sus derechos fundamentales, claro está, pero siempre actuar con la mayor imparcialidad. Algunos, y esto es una consecuencia directa de sus entrevistas, que lo he visto también en sus investigaciones. Algunos abogados no actúan de esta manera, otros concluyen que no hay nada más ético que defender los intereses de su cliente, que ellos trabajan con resultados, perdón, y que además trabajar en un bufete jurídico no significa actuar con imparcialidad, ni con justicia, ni con vocación, y dejan a un lado toda esta parte axiológica. Desde el punto de vista de estos bufetes, lo que hemos visto es esto. Entonces, dejan a un lado y ellos trabajan prácticamente cual si fueran comercios, eh, establecimientos mercantiles, cuyo objeto preponderante pareciera que es solución de solución de problemas no a favor de las partes o no con base en la justicia, sino a favor del cliente específicamente hablando. Si yo sé que una persona tiene un adeudo, a mí lo que me va a interesar es que no lo condenen a pagar ese deudo. Y a lo mejor eso no sería lo ortodoxo a lo mejor sería pues pues que se pague lo justo, ¿no? A lo mejor la persona, el acreedor, el que está cobrando la deuda, a lo mejor quiere cobrar de más por el tiempo, por el enojo. Yo sé que a lo mejor mi cliente tendría que pagar lo justo, lo proporcional, y en ese sentido tendríamos que defenderlo, pero pues los bufetes de abogados, como trabajan bajo resultados, como además prácticamente se abocan a trabajar por una resulta, por una iguala, por un honorario, pues lo único que les interesa a estos bufetes de abogados es obtener algún resultado a favor del cliente, porque eso además les da reputación. Yo voy a tener reputación por la cantidad de juicios que vaya a ganar, por la cantidad de problemas que vaya a solucionar, y esto no tendría que ser así. Tendríamos que hacer una balanza, como dice el propio Las Cañas, tendremos que hacer una balanza de la justicia para saber qué sí es lo que le corresponde a mi cliente y también hasta qué punto no significa una injusticia para el contrario. La conducta moral entonces del jurista debe ser intachable. Desde los romanos ocurría esto, lamentablemente pues por muchas situaciones económicas, sociales, políticas, se ha desdeñado un poco la actuación de los abogados en ese sentido. Además, ya lo decían los propios griegos, las leyes nacieron
por el miedo a las injusticias, justamente para servir como un parámetro propio, digno, entre el cliente, el abogado, y que no existe una relación de empleado y de empleador, que esto es lo que comentábamos en un momento dado. Y pues prácticamente desde Roma era un honor que se le confiriera los bienes a los abogados, que estuviéramos nosotros, que un abogado tomara mi caso desde los romanos, pues prácticamente era un honor. Es una relación que debe de existir o que se siente patrono y patrocinado. El abogado debe de ser un profesionista independiente y debe ser comprometido con sus clientes por la naturaleza del juramento, porque si hacemos un juramento, ustedes van a pasar por eso. Cuando nosotros en un momento dado, cuando ustedes terminen esta carrera o su carrera profesional, van a rendir protesta, se van a protestar con verdad, se van a conducir para poderse pronunciar y desempeñar profesionalmente de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Debemos entonces de ser un ejemplo, tener un comportamiento ejemplar con base en la norma no nada más jurídica, sino también en la norma deontológica y en la norma ética, que ya lo analizamos y son dos cosas totalmente diferentes. Y luego hacíamos justamente este semblaje histórico. Hablábamos entonces de la Edad Media. Eh, Les comentaba entonces que en la Edad Media existía un doble discurso en torno a la ejecución de las labores del abogado. Ya platicábamos que con la caída de Roma de Occidente, muchas leyes romanas seguían todavía aplicándose, aunque ya de pronto fueron anacrónicas. Existió una desestabilización total, sobre todo en Europa, que es conocido como el viejo continente, y pues empezaron a desarrollarse muchos saqueos en materia comercial, se desarrollaron y muchos países fueron invadidos, se desarrollaron muchas naciones y gracias a esto, pues el poderío de la tenencia de la tierra en cuanto a estados pasó por una época y por una crisis muy álgida. Entonces, en algunos instrumentos o en algunas leyes que se desarrollaban en esta Edad Media, como las propias 7 partidas de Alfonso X o Alfonso el Sabio, ya podemos analizar o podemos entender cómo eran algunas de las características de los juristas en ese momento. Entonces, por ejemplo, aquellos que quieran trabajar desde el punto de vista histórico, podemos trabajar con las 7 partidas de Alfonso X, conocido como Alfonso el Sabio, conocido como Alfonso el Sabio. Entonces, pensar en un abogado, en un principio, era pensar en jueces que además imponían su voluntad, en abogados que iban a defender una postura, en las características de la personalidad que debería de tener un abogado, en el conocimiento además que debería de tener un abogado, porque un abogado siempre ha sido conocido por su amplio conocimiento, por su cultura, por su desarrollo, por el tipo de bondad o de maldad que hay en el sujeto, y se buscaba un comportamiento ortodoxo. Recuerden entonces que en la Edad Media, pues aquellas ideas que preponderaban eran justamente las figuras de la divinidad. Todo giraba en torno a Dios, todo giraba en torno al cristianismo, al catolicismo, por influencia de los propios romanos, por influencia de los propios italianos ya desarrollados. Eh, Felipe VI, también lo comentábamos, en Francia, también estableció tratados y algunos ensayos donde se comentaban cuáles son las características comunes de los abogados, como podían ser la racionalidad, la capacidad para tener pensamientos lógicos, tener una gran facilidad para tratar de o para tener un pensamiento crítico y resolver conflictos de manera habitual. Si por algo eran caracterizados los abogados en un momento dado, era por su facilidad para abstraer un problema de manera inmediata, de manera sumaria, para hacerlo de manera brevísima. Le costaba menos trabajo a un abogado entender un problema y plantear una solución, en pocas palabras, que al resto de la población en general. Esa era una señal clara desde el punto de vista de Felipe VI de que nosotros teníamos un perfil o una vocación encauzada hacia justamente esto de la abogacía. Dominio de la palabra, dominio del lenguaje, y para eso se requería leer mucho. En la Edad Media era común que la actividad preponderante o recreativa en un momento dado fuera la lectura, había libros prohibidos, pero pues los abogados eran caracterizados justamente por este bagaje cultural, bagaje en cuanto al lenguaje, la manera en que nosotros podemos entender y facilitarnos este lenguaje es a través de la lectura.
En general, los abogados se les entendía, se les asumía como hombres que contribuían en un momento dado a la resolución de las controversias. Y les comentaba entonces que esta caída del Imperio Romano de Occidente con Rómulo Augustulo a manos de Odoacro en el 476 después de Cristo cambió el modelo clásico totalmente en Europa, totalmente en el mundo. Eh, los abogados tuvieron una caída en cuanto a reputación muy fuerte porque pues el Estado obviamente también tuvo una crisis y fue una consecuencia directa de esto. Los abogados, al final del día lo vamos a ver con la lectura que platicaremos el día de hoy, los abogados en un momento dado eh, pues ya no tenían tanta demanda para ser contratados porque el Estado perdió mucha fuerza. Y el Estado perdió mucha fuerza justamente porque después de la caída de Roma de Occidente se empezaron a juntar o a reunir diversos sectores, por ejemplo, en el caso de los comerciantes, en el caso de los trabajadores, en el caso de los particulares, como el Estado no era capaz de satisfacer las necesidades del público en general, lo que se comenzó a hacer es hacer estas pequeñas comunidades para defenderse entre ellos mismos, para hacer valer las prerrogativas entre ellos mismos, y pues como los abogados al final eran profesionistas que a través del Estado estaban validados para actuar profesionalmente, pues comenzaron a tener un déficit en sus contrataciones. Entonces, pues en estos, por ejemplo, en el caso de los comerciantes, les ponía este ejemplo, en el caso de los comerciantes, este gremio tan destacado a nivel histórico, comenzaron a hacer sus propias instituciones, ellos mismos, con base en las necesidades que tenían, con base en estos legislaciones locales o en estas normas, como las ordenanzas, como los estatutos, que en un momento dado comenzaron a imperar sus actividades, ellos mismos comenzaron a defenderse por sectores y de una manera primitiva, de una manera simple, de una manera fragmentada o hasta culturalmente desmedida. Platicamos también que los alemanes, antes germánicos, se caracterizaron justamente por implementar o retomar, renacer, retomar la idea del abogado, retomando aquellas ideas de los romanos, como puede ser estos jurisconsultos famosos, hablábamos la sesión anterior de Gallo, de Paulo, de Ulpiano, de Modestino, y comenzaron a desarrollar varias universidades justamente para que ahora el abogado se tenga que reconstruir, se tenga que resarcir, desde el punto de vista académico, pueda pues volver a tener este semblaje cultural que desde Roma era una característica formal del abogado, una formación universitaria más intelectual, más solemne, y pues empezaron a desarrollarse de nueva cuenta estos abogados, sobre todo en torno al derecho común o asuntos civiles entre particulares, así es como fueron retomados justamente estos abogados. Además, también les comentaba que en torno a este derecho canónico que surge en la Edad Media, recuerden que de nueva cuenta, Cristo es la máxima institución en la Edad Media, en esta época del obscurantismo, muchos frailes quisieron retomar esta actividad jurídica, esta actividad del derecho, pero pues tuvieron muchas limitaciones. Ellos querían ejercer el derecho porque además eran los que tenían la última palabra, la palabra fundamental, eran los que tenían prácticamente el poderío en ese momento, la iglesia de la Edad Media, y se fundamentaban con base en las leyes canónicas. Sin embargo, todo esto fue superado porque al final pues, los justiciables o el público en general, la sociedad concluyó que los asuntos de Dios son de Dios y los asuntos de los hombres son de los hombres. Entonces necesitamos hombres que conozcan leyes de los hombres, no abogados que conozcan las leyes divinas, porque pues nosotros no somos divinidades, no podemos ser juzgados con base en leyes de la divinidad, sería injusto totalmente para nosotros. Y de ahí que, pues en la Edad Media se le conociera a los abogados como los advocati, los patronis, los vildame, los prebostes, los sabidures, o las personas que en un momento eran sabias que predicaban el derecho. ¿Okay? El prestigio de los abogados entonces se volvió a enaltecer, volvieron a ser figuras asumidas como adineradas, como cultas, como inteligentes, continuas, cada vez era más inalcanzable el estatus del abogado y además cuando se quería contratar un abogado cada vez era más complicado justamente por la situación o el posicionamiento económico que en un momento dado podría llegar a tener alguno de estos clientes. El lenguaje entonces pues, sigue adquiriendo esta parte de la lexicología, sigue siendo
común denominador muy local de los abogados. Nosotros manejamos un lenguaje muy particular, pero justo a finales de la Edad Media con los alemanes es que la lexicología jurídica del abogado se empieza a desarrollar o enaltecer en gran medida. Ya nuestro lenguaje ya es a lo mejor un poco más rebuscado y es que es así. No sé si a ustedes en su vida diaria les ha pasado esto, si ustedes de pronto están hablando con un familiar o están hablando con un pariente o con quien sea, empiezan a dirigirse de una manera o con un léxico ya más jurídico, ya es familiar a lo mejor para ustedes y a lo mejor las personas pues no les entienden absolutamente nada. Esto es una de las características y una de las señales de que cada día se están volviendo más abogados. Y pues esto es gracias a este semblante o este desarrollo que gracias a los alemanes podemos retomar por parte de los abogados. Eh, Definitivamente, y se los comenté en la sesión pasada, en la Edad Media fueron épocas, siglos oscuros. Por supuesto que tomamos otra vez como referencia al derecho romano, porque es lo que había, además, para volver a establecer leyes en torno al derecho común. Eso tiene mucho que ver con el desarrollo de los sistemas jurídicos a nivel internacional, que ya les comentaba, el germano románico, el islámico, el common law famoso, y pues vamos a retomar algunos formulismos, obviamente, para desarrollar nuestras instituciones político-administrativas. Sin embargo, pues las instituciones político-administrativas, como ya les comentaba, en la Edad Media, pues se centraban justamente pues en esta parte de la divinidad. No obstante lo anterior, en la Edad Media, pues los clientes evidentemente tenían una imperiosa necesidad de contar o de contratar un abogado. Y justamente, como lo comentamos, en Alemania se empieza a reglamentar y a reconocer de nueva cuenta esta profesión. Entonces, en esta nueva etapa de la abogacía, eh, ya presentamos alguna serie de habilidades lingüísticas o de particularidades léxicas en torno al derecho procedimental. Por ejemplo, les comentaba que después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente ya en 1945, ya mucho después de la Edad Media, después de esta época, pues hubo una gran demanda por parte de la sociedad para que muchas personas estudiaran derecho, no nada más en México, sino en muchas partes del mundo. Todos querían ya defender las injusticias, todos querían conocer las leyes, todos querían estar protegidos y por eso es que todo el mundo estudiaba derecho, no todos, pero sí un gran fragmento, un gran segmento, perdón, de la población. Y los abogados, entonces, todavía en esta época, se asumían como solucionadores de problemas, validados además por las autoridades, en la época de la Edad Media, obviamente, validados por los monarcas, ahorita por el Estado, y a su vez, pues también validados por las leyes. La propia ley es la que le va a dar fuerza al abogado. Si nosotros como abogados, y pónganse a pensarlo, si algo nos da fortaleza aparte de nuestro título y nuestra cédula profesional, es la banderita de la ley. Nosotros vamos a actuar en nombre y en representación de la ley. Si nosotros no actuáramos en representación y con la bandera de la ley, pues prácticamente no seríamos abogados. Nosotros conocemos estas leyes justamente para poder patrocinar, para poder dirimir estas injusticias o estos conflictos. Y se sigue este pensamiento hasta la actualidad. Desde el punto de vista de los romanos también, hay varios relatos donde está documentado que los abogados eran personas letradas, que ejercían la profesión en un foro, lo que hoy conocemos como un tribunal, y que además se dedicaban a realizar una serie de trámites. Hoy, pues no lo digo ni a mayor ni a menor, pero sí se ha distinguido, se ha trabajado mucho en la distinción entre un abogado y un gestor. Un gestor simplemente es una persona que se dedica a llevar trámites. Yo voy a contratar un gestor en el registro público de la propiedad porque necesito que tramite un folio real, que necesito que tramite un folio mercantil, y esa es una persona, un gestor, una persona que dirige un trámite. Gestor viene de gestión, justamente una persona que dirige el trámite para que tenga un cauce, un final adecuado. Y pues obviamente ya desde la época romana estos abogados o gestores que hacían las veces de lo mismo tenían pues costos altos para que pudieran patrocinar a algún cliente y cualquier persona desde los romanos que quisiera contratar o contar con el patrocinio de un abogado debería tener fondos suficientes para pagarlo. Por otro lado, también eso hablaba mucho de la sociedad en general.
poder contratar a un abogado significaba que yo tenía una posición económicamente favorecida, desde los romanos hasta la Edad Media, y hoy por hoy no es tanto así. Hoy muchos abogados, y también lo hemos comentado en otras sesiones, muchos abogados en algún momento, pues, y vale la pena que ustedes lo hagan en su ejercicio profesional, a veces no están desapegados a hacer un poco labor social. Si ustedes son un bufet reconocido, si ustedes tienen hasta cierto punto cierto prestigio, pues tampoco lo hagan a un lado, digo, obviamente esto es personal, estamos hablando justamente de una materia donde referimos las leyes del buen haber, del buen hacer. Si tienen la oportunidad, a lo mejor de 1 de 10 casos, de hacer alguna obra social, una persona que no tenga fondos suficientes y de verdad necesite su apoyo, pues no dejen de hacerlo. Lejos de que eso se los vaya a regresar la vida, pues eso habla bien de ustedes, eso desde el punto de vista ético y deontológico refiere a un debido desempeño, refiere honor, refiere valores y refiere justamente justicia por parte del abogado. Entonces, pues solamente mediante figuras concretamente determinadas que solamente conocían los abogados, desde las épocas más remotas nosotros podíamos deducir nuestros derechos. Pregunten, bueno, lean, es un ejemplo, pero en algún momento dado los abogados podían preguntar qué es el habeas corpus, ¿no? Que es uno de los antecedentes del amparo aquí en México, que se dio obviamente en Estados Unidos, pero que la sociedad se preguntara entre ellos mismos, oye, ¿tú sabes qué es el habeas corpus? Podemos tener una idea fundamental. Es como aquí en México, hoy por hoy, las personas que no son abogados, hablar del amparo, oye, es que me voy a amparar, y utilizamos a lo mejor la palabra amparar desde el punto de vista inadecuado, no sabemos eh, a ciencia cierta qué es el amparo, pero yo utilizo el amparo. Es que yo me voy a amparar y voy a pedir un amparo. Y ya como abogados entendemos pues, que el amparo no es lo que se dice. El amparo es un medio de control constitucional que solamente podemos plantear particulares, contratos de autoridad que vulneran o que conculcan nuestros derechos fundamentales, sí, pero eso no lo sabe la sociedad. Entonces, poder accesar a un profesionista que tiene estos conocimientos para que aplique la herramienta adecuada y me apoye para dirimir mi conflicto, pues es hablar de alguien que tiene posibilidades económicas. No todos tienen acceso a eso. Y pues por eso es que existían tantas injusticias. Esto del habeas corpus, que no se quedan con la duda, justamente era un antecedente que procedía en Estados Unidos, que es un antecedente del amparo hoy. El amparo es una figura estrictamente mexicana y pues era una herramienta que servía en Estados Unidos contactos privativos ilegítimos de la libertad. Entonces, en ese entonces, aquellos profesionistas que hablaban del habeas corpus no tenían ni idea. Yo tengo que contactar a un abogado, pero entonces no tengo dinero. Y a lo mejor es muy relativo. Hasta hoy se dan nuestros días. Hay sectores desfavorecidos, esto se da sobre todo en los temas penales. Gente humilde, gente económicamente desfavorecida, que tiene que vender todo el patrimonio. Yo no sé a lo mejor qué es lo que tiene que hacer esas personas para poderle pagar al abogado. Oiga, es que mi hijo, tal persona, está en Santa Marta o está en el reclusorio Oriente. Sí, pero yo le cobro tanto porque son situaciones delicadas y además los abogados también corremos riesgos en ese tipo de asuntos y en un momento dado, pues lo que sucede ahí es pues que las pobres familias lo que terminan haciendo es vender la camioneta, vender los bienes, vender las casas, confiando justamente en que el abogado va a llevar a buen término justamente todos estos conflictos que ponen en sus manos. Por eso es que esto es tan delicado. Es muy ético decir por parte de un abogado, pues yo no tengo la capacidad o yo no tengo a lo mejor el conocimiento, no es mi área, porque lejos de eso, pues, si a mí me ponen como abogado la bandeja del dinero, sí, yo le pago los 200,000 pesos que usted me está pidiendo, pero saca. Y si yo no sé y nada más digo que sí sé para cobrar, pues ya estoy perjudicando a una persona. Es que fíjese que su asunto está muy complicado y de repente les comento es que tengo otros asuntos y ya no les puedo llevar, pero ya cobramos, bien que cobramos. Entonces, tomar un asunto es actuar con diligencia, es actuar con responsabilidad. No podemos tomar un asunto, sobre todo uno penal, de una manera tan a la ligera, porque esto representa, pues no nada más una ganancia económica para nosotros, el otro lado de la moneda, del otro lado del escritorio están personas que realmente necesitan
ser atendidas, ¿no? Si no, con toda confianza en mí, pues yo no puedo, o a lo mejor no queremos por alguna razón ética, ¿no? Sabe que yo no quiero conocer el asunto de su hijo, no es ético, yo sé que él sí cometió el ilícito, lo que sea, y pues vaya con el abogado de oficio. Se vale también decir no, esto es también muy ético y son ese tipo de cosas que luego perdemos de cuenta, ¿ok? Entonces, pues hay varios tipos de abogados, justamente en este ejercicio profesional, ya en nuestros días, después de la Segunda Guerra Mundial, que ese es un fenómeno muy interesante y muy curioso que sucedió desde entonces, como hay tantos abogados y hay tanta demanda para que la gente estudie esto de la abogacía, pues hay todos, de todos tipos, de todas modalidades y de todos sabores. Hay abogados que egresan de algunas universidades o algunas instituciones donde no les favorece la situación laboral, hay abogados que egresan de algunas instituciones reconocidas, adineradas, y justamente por el tipo de personas, por el tipo de profesionistas que se conocen en un momento dado, es que tienen un poquito más de eh, favor o tienen un poquito más de acceso a tener en algún momento dado una cartera de clientes más sólida. Entonces, pues ya hay sectores, incluso ya hay clases, y pudiera atreverme a decir que ya hasta clases sociales entre los abogados. No es algo que se desee de esta manera, lejos de vernos como un sector unificado, como es en el caso de algunas profesiones, pues ya se habla entonces, hoy por hoy, ya escuchando hablar a los jóvenes, pues ya hablamos hasta de categorías, ya hablamos hasta de profesionistas que se cuantifican ni siquiera con base en su experiencia, sino con base en la universidad de la cual egresan. Y esto ha sido un problema porque pues puede haber abogados que no egresen necesariamente de la escuela más reconocida, pero que sepan de verdad, que sepan desarrollar su profesión, que sepan desarrollar su ciencia, su campo de trabajo, y no les dan la oportunidad porque no vienen de X escuela, ¿no? Entonces, esto ha desfavorecido en gran medida pues, el ejercicio profesional de los abogados y ha sido una, un elemento para consolidar un monopolio finalmente en el ejercicio de la abogacía. Ya son demasiados los abogados que hay que de alguna manera tenemos que buscar como abogados cómo hacer la diferencia. Yo puedo hacer la diferencia la diferencia, perdón, con base en varios criterios. Puedo hacer la diferencia con base en mi conocimiento, puede ser la diferencia con base en mi desempeño profesional, con base en la experiencia práctica que yo pueda llegar a tener. Que de hecho con eso finalizábamos la sesión anterior, incluso hablar de un abogado que no tiene experiencia en el campo de trabajo, pues es hablar de una nulidad académica, ¿no? De una nulidad profesional. Y esto es pues bastante grave para los abogados que profesen de esta manera su profesión. Se ha revolucionado desde el punto de vista axiológico, se ha dado un baño novedoso de valores a los abogados que ejercen desde el punto de vista profesional hoy. En nuestras aulas, en nuestro México, los profesionales del derecho se han caracterizado por su gran determinación, por su lealtad, por su prudencia con el cliente, por su paciencia, por su pericia, ya no necesariamente por un estatus social, aunque en algunos casos sigue siendo de esta manera. Efectivamente hablábamos del impacto de la abogacía en la modernidad. Comentábamos entonces que ya está perfectamente, para la época moderna, para esas épocas, ya está perfecta y claramente definido el perfil del abogado, su imagen frente al mundo. Ya también el abogado hace las veces de consultor, ya no nada más acudimos al abogado para extinguir o dirimir un pleito en los tribunales, en estos foros que desde Grecia y Roma se trabajaba, ya también acudimos al abogado para consultarle algunos asuntos desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista fiscal, laboral, tal vez ya se ha convertido en un sabio, en un culto en general y también culto de las leyes. Desde el Código de Napoleón que se desarrolló en Francia justamente para revolucionar todo esto del derecho mercantil, hasta el punto de vista constitucional, lo hemos comentado, eh, ya los abogados también se han caracterizado por dotar o implementar de esta moralidad muy característica por parte del profesional. Ya incluso nuestra propia constitución, y lo hemos comentado en varias sesiones, tiene una parte o tiene tintes totalmente axiológicos, totalmente valorativos. Esta parte que es la parte dogmática, las garantías individuales, las garantías sociales,
que como ya sabemos, y lo repito hasta el cansancio para que se nos quede bien grabado a todos, no nada más hablar de garantías individuales, hablar de derechos fundamentales, hablar de derechos humanos, no nada más hablar de la Constitución, es hablar también de estos tratados internacionales de los cuales México es parte, y qué orgullo ser parte de a lo mejor de estos foros que desde el punto de vista profesional pues ya podemos compartir como abogados. Hay que aplicar entonces nuestros conocimientos jurídicos también a la sociedad, y eso es también hacer política. También nosotros como abogados tenemos un bagaje cultural bastante importante para nosotros. Un bagaje cultural que nos permite reforzar nuestras propias instituciones como Estado, nos permite reforzar la economía nacional, nos permite combatir en algún momento dado contra las fuerzas políticas que no han sabido aplicar la ley en un momento dado. Hay que crear entonces un ambiente de respeto con base justo en la norma legal, en la norma legítima, y por eso es que ya también el derecho, cosa que ya han visto en la introducción al estudio del derecho, se ha vuelto una ciencia, ya es toda una disciplina científica. Por supuesto que el derecho es una ciencia porque tiene un objeto de estudio, y este objeto de estudio es el comportamiento del hombre en sociedad. Se busca entonces contribuir en gran medida a la función social, al cambio social, porque este comportamiento humano, lo platicábamos, es dinámico, cambia momento a momento, y por eso es que el derecho tiene que sobrevivir y ha sobrevivido justamente a través de estas diversas etapas históricas. Necesitamos adaptarnos, necesitamos seguir fomentando, desarrollando o formando especialistas en las distintas áreas del conocimiento del derecho, con base justo en un sustento histórico, porque si nosotros comprendemos cómo eran antes las cosas, cada época nos vamos a dar esa oportunidad de perfeccionar nuestro desarrollo como humanidad. Entonces, siempre acudimos al consejo de un jurista justamente para poder trabajar y evolucionar nuestras instituciones. Justamente algunos profesionales como Andrés Lira, lo hemos comentado, Andrés Lira, que también viene de las lecturas que hemos trabajado en clase, justamente Andrés Lira refiere este proceso de adaptación de la Nueva España y de los abogados. Recuerden ustedes que nosotros no siempre hemos sido México, el México independiente que conocemos, qué tipo de actividad tenían estos abogados en la Nueva España, y pues ya se hablaba de audiencias, audiencias ante el gobierno, por ahí del año 1531, 1535, se hablaba de un desempeño de los abogados, ya en la Nueva España, 1528, 1531, y pues también se valía o era válido que los abogados no nada más defendieran a los ciudadanos, a los criollos, a toda esta mezcla de razas que se da en la Nueva España, sino que también defendieran a los propios indígenas a través de estos auténticos pleitos, de estos auténticos litigios, porque si algo sabemos es que la Nueva España pues se caracterizó por ese tipo de injusticias, por ese tipo de arbitrariedades que se cometieron en algún momento dado a nuestros pobres indígenas. Entonces, en esta época, en la Nueva España, se busca proteger a la corona a todas luces, pero no es que todos los abogados pues hagan esto, ¿no? Sin embargo, los abogados políticamente acomodados evidentemente descuidaban en gran medida el sector indígena, eh, pero parte del abogado era evitar actuar con violencia, proteger. Todavía en ese entonces al Evangelio estábamos con esta influencia justamente de los españoles, porque fueron conquistados por Roma, esta herencia religiosa o eclesiástica que teníamos en la Nueva España en un momento dado. Entonces, pues los abogados tenían todavía una carta deontológica, espiritual y económica. Si podemos en la Edad Media, en la Nueva España concretamente, si podemos definir con base en qué móviles actuaban los abogados en un momento dado, podemos hablar que efectivamente los abogados eran movidos con base en los intereses de la corona y con base además en la religión o en esta corona o en esta espiritualidad o en esta religión católica, apostólica y romana. Esta conquista del continente, pues lo que ocasiona son diversas guerras, tanto en España como aquí en nuestra Nueva España, bueno, en la Nueva España que era en donde vivían nuestros antepasados, y justamente como estábamos platicando de
de esta famosa influencia eclesiástica, lo que se pretendía en un momento dado era difundir, era propagar toda esta parte religiosa. Entonces, tenemos como abogados en algún momento dado esta ansia, o así es como ubicaban a los abogados en la Nueva España, como aquellas personas que tenían ansia, que tenían una sed inalcanzable de tener fama, gloria, con tal de darle gusto a la corona, ellos eh, pues podían obtener algún beneficio, podían obtener fama, podían ser bien vistos de clase alta, etcétera. Entonces se deseaba el bien de la corona para obtener un beneficio propio, y esto no es precisamente muy correcto. Naturalmente, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista deontológico, pues no existe un respeto a la parte valorativa en torno a esta profesión. Eh, Gracias justamente a esta Revolución Francesa, también lo comentábamos, como suceso importante y sumamente relevante, este tema de la Revolución Francesa, el siglo de las luces, en 1789, cuando se levantan estos franceses, ya están hartos de estas injusticias, de esta forma dictatorial y absolutista por parte del Rey Sol, se levantan en armas en 1789. Ya damos pie justamente a esta época renacentista, donde ahora el hombre va a ser el centro de la tierra, ya no va a ser Dios, ya va a ser el hombre, y se flexibiliza entonces el tema desde el punto de vista jurídico, el tema de las leyes. Aquí es justamente, ya lo hemos platicado en muchas sesiones, cuando empezamos a hablar de derechos humanos. Entonces, con la muerte de Carlos III en España, se extingue prácticamente, vamos a decirlo así, el absolutismo y el nuevo rey Carlos IV comienza su reinado con esta nueva carta en torno al respeto de los derechos humanos. Termina este despotismo ilustrado justamente en 1789, provoca una conmoción política a nivel no nada más estatal en Francia, sino a nivel mundial. Eh, Evidentemente ya hay una disgregación o una desigualdad académica cuando hay una serie de movimientos políticos, económicos, cuando hay guerras, cuando existen estos movimientos, guerras civiles, generalmente pues no hay nada bueno después, hay muchas consecuencias totalmente desgarrables, inmesurables, como puede ser la muerte, la destrucción en algunos casos, y en algunos otros pues se maneja obviamente bastantes sectores desfavorecidos desde el punto de vista económico. Siempre terminamos con una región pobre y otra rica. Siempre terminamos con una sección ganadora y otra perdedora. Finalmente, pues ambos sufrimos pérdidas y es una cadena infinita entre rencor y dolor. Por eso es que se trata de implementar este respeto a los derechos humanos justamente después de esta Revolución Francesa. Algunos autores, como el propio Jaime del Arenal, documenta que gracias a estos movimientos, como es el caso de la Revolución Francesa, existe un rompimiento académico por parte de los esfuerzos. Lo importante en este momento era sobrevivir, no estudiar a lo mejor. Entonces dejamos de lado la parte académica, la instrucción académica, porque lo más importante en ese momento pues, era sobrevivir, era conseguir para comer, a lo mejor era emplearnos, era regenerarnos como nación. Entonces, obviamente, que es lo que les comentaba en la Edad Media, el abogado entonces tiene pues una mala racha en cuanto a postura, en cuanto a impresión. Los jurisconsultos, los peritos, todos estos juzgadores, eh, aquellos que no eran protegidos por la corona, naturalmente, pues tienen justamente viven una crisis o atraviesan una crisis bastante desmedida en torno a su ejercicio profesional. Eh, Debemos pensar entonces que todas estas aportaciones históricas, todas estas aportaciones de nuestros colegas del pasado, tienen beneficios, nos han propiciado un desarrollo gracias a esta historia de la abogacía. Hoy podemos entender cómo somos, cómo debemos comportarnos en América Latina. Hoy, gracias a todo este deambular, hablar del abogado es referirse a múltiples profesiones. Como les comentaba, ya no es nada más hablar de la persona que se dedica a pararse en los tribunales a defender a alguien, ya significa hablar de gente sabia, conocedora del derecho, que son los famosos jurisconsultos, ya significa hablar de peritos, que son expertos en un arte, en una ciencia, ya significa hablar de jueces, ya significa hablar de abogados que escribieron sus propios libros y además de abogados que también
históricamente atravesaron por una lucha constante para establecer sus propios códigos de ética, porque por supuesto que sí, no todos los abogados son corruptibles, ni todos los abogados han tenido una fama tan desagradable, pues muchos abogados han dedicado también gran parte de sus carreras para establecer auténticos códigos de conducta, tanto deontológicos como éticos. Entonces, el abogado lo podemos entender como cualquier especialista que es autorizado por el Estado para desempeñar la ciencia del derecho. Yo se los comentaba, necesitamos una cédula profesional y esa solamente nos la da el Estado cuando tenemos un título profesional. Lo anterior, independientemente de que el abogado pues pueda desempeñar estos cargos en un tribunal, puede seguir defendiendo, puede seguir litigando, pero no todas las personas que son abogados se dedican al litigio, y eso ya lo saben ustedes a estas alturas del partido. El litigio es toda una profesión, además de ser abogado por profesión, además de conocer las leyes, además de conocer qué es el derecho civil, qué es el derecho mercantil, qué es el derecho penal, qué es la jurismática, etcétera. Además, no solamente conozco el derecho, sino sé cómo defender a la gente. Eso es verdaderamente la profesión del abogado o del advocatus. Seguimos asumiendo al abogado como un experto en la argumentación. Seguimos pensando, que la abogacía implica un proceso y una verdadera evolución histórica, como es el caso además de los notarios, de los jueces. La figura del notario es otra figura bastante posicionada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico. Al notario los podemos asumir como estos profesionales del derecho. El Estado les dio fe pública por lo que los considera honorables desde el punto de vista ético. Uno de los requisitos de los notarios, hablando justo de nuestra materia, es que le acreditan al Estado que ellos gozan de buena reputación, de buenas costumbres. Pero eso lo platicaremos en unos minutos. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que he comentado hasta ahora? No, maestro, duda no. Fíjese que a mí me llama la atención que qué bueno que no, pues se quedó como en la Edad Media de que la iglesia o los sacerdotes querían ejercer el derecho, ¿no? Porque pues ahí no iba a haber imparcialidad, como usted lo decía, ¿no? Ellos iban a hacer todo sobre la divinidad y pues de alguna manera iba a influir eso en las decisiones. Hablaba la lectura que de alguna manera en ese entonces no estaba tan desarrollado el derecho laboral, el derecho a los trabajadores, ¿no? Que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial se vino más ese tipo de situaciones. Y pues digo, es muy importante como ver el crecimiento que hay, o la evolución que hemos tenido en cuestión a la abogacía. Sí, muy acertado, Leti. Y gracias a don Benito Juárez García, que en paz descanse, y sus leyes de desamortización eclesiástica de 1835 y 36, porque él fue justamente el que instituyó esa separación entre iglesia y Estado aquí en México, que los asuntos del Estado fueron del Estado y de la iglesia, y eso nos da a nosotros una certeza jurídica como particulares, es correcto. Muchas gracias, Leti. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Yo, profesor, Sí. yo vi en la lectura también algo que me pareció interesante, que durante la Edad Media, cuando se empezó a levantar de nuevo el abogado, incluso se vio la posibilidad de poner al individuo frente al Estado más bien, que fue lo que dio el esbozo a lo del derecho constitucional. Sí. Sí, es correcto. Híjole, hablar de constitucional es abrir una brecha enorme, pero sí, tienes toda la razón. Empezar a hablar de violaciones flagrantes por parte de las autoridades, incluso, es empezar a hablar de derecho constitucional y empezar a hablar de amparo y de medios de control constitucional. Que aquí en México, híjole, desde 1812, justamente empezamos a hablar de estos temas, es correcto. Gracias, Edson. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, algún otro comentario? Ok. Son 10:14, muchachos, nos vemos a las 10:24, por favor. Sí, profesor.